Mi cuñada exige que entregue a mi hija de 1 semana porque robé el nombre de su hijo perdido por aborto espontáneo del que nunca me habló. Exigieron que entregara a mi recién nacida para reparar el dolor de un hijo de cuya existencia nunca me enteré. Me llamo Viviana y tengo 32 años. Durante 10 años he navegado por el terreno cambiante e impredecible de la familia de mi esposo, y aprendí muy pronto que la mina más volátil era su hermana mayor, Jessica. Nuestra relación nunca había sido cálida, sino más bien una guerra fría librada con tarjetas de Navidad, pos y regalos de cumpleaños competitivos. Jessica era de esas mujeres que ven la vida como un juego de suma cero. Si yo recibía un ascenso, ella lamentaba su propia carrera estancada. Si Marcos y yo reservábamos unas vacaciones, ella anunciaba un viaje más extravagante la semana siguiente. Había aprendido a sonreír, a sentir y mantener una distancia respetuosa. Era la única manera de sobrevivir. Cuando descubrí que estaba embarazada, la alegría fue tan abrumadora que parecía una fuerza física. Marcos y yo llevábamos años intentándolo, y la prueba positiva se sintió como si el universo por fin exhalara por nosotros. Desde el primer momento en que hablamos de nombres, nunca hubo debate. Íbamos a tener una niña y se llamaría Leonor Rosa. Leonor era por mi abuela, la mujer que me crió cuando mis propios padres resultaron incapaces. Era una mujer severa pero de manos suaves, que me enseñó a sembrar tomates y a llevar una chequera, que me leyó cuentos de hadas hasta quedarse ronca. Cuando falleció hace 5 años, me dejó una pequeña caja con sus joyas y un vacío en el corazón que solo un hijo mío podría llenar. Rosa fue el aporte de Marcos, un guiño a su propia abuela fallecida. Un nombre medio sencillo y clásico que unía nuestras dos historias. Habíamos decidido ese nombre 3 años antes de que el embarazo siquiera se confirmara. Era la identidad de nuestra futura hija, esperándola. Anunciamos el nombre en una cena familiar cuando yo tenía 4 meses de gestación. Estaba acariciando mi pequeña barriga, sintiendo los primeros aleteos de vida, mientras Marcos declaraba con orgullo: les presentamos a la pequeña Leonor Rosa. La mesa estalló en los típicos arrullos y felicitaciones. Pero al otro lado de la mesa, vi cómo el tenedor de Jessica se congelaba a medio camino de su boca. Su esposo, un hombre callado llamado Pedro, palideció. Los ojos de Jessica, de un azul que normalmente parecía un cielo de verano, se volvieron de hielo. No nos felicitó. Dejó el tenedor con un golpe que silenció la mesa y simplemente dijo: no. Marcos rió nerviosamente, creyendo que era una broma. Yo sabía que no. El viaje a casa fue silencioso, interrumpido solo por los murmullos confundidos de Marcos. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a vibrar. Jessica me había enviado un mensaje de 13 párrafos cuya esencia era que yo sabía que ella estaba guardando ese nombre para su futura hija. Me acusó de guerra psíquica, de robar una identidad que pertenecía a su linaje. Leí el mensaje. Sentí el agotamiento familiar que acompañaba cualquier conflicto con Jessica, y dejé el teléfono boca abajo en la mesita de noche. Estaba creciendo a un ser humano. No tenía energía para sus teatralidades. Marcos la llamó, trató de razonar con ella, explicándole el significado del nombre para mi abuela, pero ella le colgó. Atribuimos todo a su envidia habitual. Siempre había necesitado ser el centro de atención, y ahora que yo estaba embarazada. Ella ya no era la única mujer de la familia, con una familia en crecimiento. Los meses restantes de mi embarazo fueron un torbellino de papel tapiz para la habitación del bebé y vitaminas prenatales. Jessica se volvió silenciosa, lo que confundimos con que finalmente aceptaba la realidad. Me dejé creer que la tormenta había pasado. Fui ingenua. Hace 3 semanas di a luz. Después de 18 horas de parto, Leonor Rosa por fin llegó, gritando y perfecta, con una mata de pelo oscuro y la barbilla exacta de mi abuela. En el momento en que la pusieron sobre mi pecho, el mundo se redujo a su peso, a su olor, al hecho imposible de que era real.
Durante 3 días vivimos en una burbuja de pañales de hospital y un amor implacable y sobrecogedor. Marcos tomó fotos. Llamamos a nuestras familias y, por un breve instante deslumbrante, la vida fue idílica. Llegamos a casa un martes. Yo estaba en el sofá, Leonor dormida en una Moisés a mi lado, con el cuerpo adolorido y el corazón lleno. Llevaba puestos los mismos pantalones de chándal que había usado durante 3 días y jamás me había sentido más satisfecha. Marcos estaba en la cocina preparando lo que llamaba su sándwich de la victoria, cuando el buzón hizo clic. Regresó a la sala con un montón de sobres. Su rostro cambió al detenerse en uno. Era un sobre grueso, de color crema, dirigido a mí con una caligrafía formal. No tenía dirección de remitente, pero el matasellos era local. Marcos me lo entregó con una ceja levantada. Dentro no había una carta, sino un paquete engrapado de 3 páginas, impreso en papel grueso de calidad legal. El membrete pertenecía a un bufete de abogados que no reconocí. Empecé a leer con mi cerebro posparto luchando por procesar el lenguaje. La carta decía que se me notificaba formalmente el grave daño emocional que mis acciones habían causado a Jessica y su esposo. Pedro detallaba una reclamación de robo de identidad y agresión emocional. Mis ojos recorrieron las palabras sin comprender hasta que llegué al segundo párrafo. Afirmaba que 2 años atrás, Jessica había sufrido un parto de un bebé sin vida a las 32 semanas de gestación. Había llamado Leonor a esa bebé. La carta sostenía que al ponerle ese nombre a mi hija viva, yo había borrado la memoria de su hijo fallecido y estaba paseando un nombre robado frente a unos padres en duelo. La última página contenía una exigencia: que entregara voluntariamente a mi hija de 1 semana en adopción para remediar el robo y permitir que el nombre legítimo permanezca sin mancha en la memoria del fallecido. La habitación empezó a tambalearse. Le entregué la carta a Marcos, con las manos temblando tan fuerte que el papel crujió. Vi su rostro pasar de la confusión al desconcierto y luego a un horror creciente y enfermizo mientras leía las exigencias de su hermana. Se hundió en el sillón frente a mí, con la carta colgando de sus dedos. No lo sabía, susurró con voz hueca. Ella nunca me lo dijo, nunca nos dijo a ninguno que estaba embarazada. Un bebé nacido sin vida. Hace 2 años, no tenía ni idea. Miré la Moisés donde dormía mi hija, su diminuto pecho subiendo y bajando en un ritmo plácido. Lo absurdo de la exigencia, entregar a mi hijo por un nombre, chocó con la horrible revelación de que Jessica había ocultado un duelo que ahora se había agriado hasta convertirse en algo vengativo y desquiciado. El teléfono empezó a sonar 1 hora después. Era la madre de Marcos. Su voz temblaba. Acababa de recibir una llamada de Pedro. Según Pedro, yo era un monstruo. Le había escrito a Marcos una carta aparte, que llegó en el mismo correo, acusándolo de traicionar la memoria de su sobrina muerta. Afirmaba que al permitirme usar el nombre, Marcos había faltado el respeto al vínculo sagrado de la familia. Pedro, a quien siempre había conocido como un hombre callado y conforme, estaba llamando a mi esposo traidor. La fractura familiar ocurrió en 24 horas. La madre de Marcos estaba destrozada, llorando al teléfono, atrapada entre su hijo y su hija doliente. Algunos familiares extensos, esos que valoraban la paz, por encima de todo, empezaron a sugerir que tal vez yo debería cambiarle el nombre a la bebé. Es solo un nombre, me escribió una tía. De verdad vale la pena destruir la familia por eso. Ella perdió un bebé, Viviana. Ten corazón, cámbialo por otro, mantén la paz. Pero mientras yo estaba allí amamantando a Leonor mirando su rostro, el rostro que era la encarnación viva de la abuela que todo lo había sacrificado por mí, sentí algo solidificarse en mi pecho. No era confusión, no era miedo. Era una claridad fría y resuelta. Jessica nunca nos había contado lo de su hijo. Yo no había robado ningún nombre. Había honrado a mi abuela
con un nombre elegido años antes de que ocurriera la pérdida de Jessica. Y ahora, en lugar de hacer el duelo o buscar terapia, estaba usando intimidación legal para intentar arrebatarme a mi hija viva de los brazos. Miré a Marcus, que había envejecido 10 años en la última hora. Estaba mirando su teléfono, que vibraba con una ráfaga de mensajes de familiares, todos opinando, todos ofreciendo sugerencias sobre cómo debía acomodarme al dolor de su hermana. Ella no quiere el nombre, dije en voz baja, con la voz firme a pesar de la tormenta en mi interior. Quiere a la bebé. Está pidiendo que entregue a Leonor. Lo llama un remedio. Marcos levantó la vista del teléfono, con los ojos enrojecidos. La ingenua esperanza de que esto pudiera resolverse con una conversación se había desvanecido. Había visto la carta. Había leído las palabras que su hermana había pagado a un abogado para que escribiera. Esa noche, mientras estábamos en la habitación del bebé, meciéndonos juntos con Leonor, tomamos una decisión. No cambiaríamos el nombre. No, mantendríamos la paz. Sacrificando la identidad de nuestra hija, empezamos a redactar nuestro propio requerimiento de cese y desista. Esa misma noche rompimos todo contacto con Jessica y Pedro, bloqueamos sus números y, con el corazón apesadumbrado, establecimos límites firmes con cualquier familiar que actuara como mensajero de sus exigencias. Creíamos que la distancia física crearía una barrera, un espacio para que nosotros sanáramos y para que Jessica enfrentara su duelo sin arrastrarnos a su fantasía legal. Nos equivocamos. La batalla legal no se libraría por la ridícula exigencia de adopción. Sabíamos que ningún tribunal la tomaría en serio. La verdadera batalla apenas comenzaba y no se libraría en un tribunal. Estaba a punto de librarse en nuestro porche, en nuestro vecindario y en la frágil realidad privada de sueño de mi posparto. Empezó con pequeñas cosas. Un coche que no reconocíamos circulando lentamente al final de nuestro camino de entrada a altas horas de la noche. Un vecino que comentó que había visto a una mujer con el físico de Jessica caminando lentamente frente a nuestra casa, mirando fijamente las ventanas. Instalamos un timbre con cámara y, en 2 días, la captó. Eran las 3 de la tarde. Yo estaba en la habitación del bebé, meciendo a Leonor, cuando mi teléfono zumbó con la alerta de movimiento. Vi el video en vivo mientras Jessica subía por nuestro camino de entrada. Vestía un severo vestido negro, como si asistiera a un funeral. Se paró frente a nuestra puerta durante un largo momento silencioso. No llamó, simplemente miró fijamente la puerta, con el rostro pálido y compuesto. Antes de estirar la mano para tocar la placa de bronce que Marcos había instalado, la que decía Familia Ons, sus dedos trazaron la letra O antes de darse la vuelta y alejarse. El siguiente incidente fue más agresivo. Unos días después, intentaba dar un breve paseo con Leonor en el cochecito, desesperada por tomar aire fresco. Había llegado a 2 manzanas cuando vi el coche de Jessica detenerse en la acera. Bajó del vehículo con una manta rosa en la mano. Se acercó a mí con una sonrisa serena, casi beatífica, que resultaba mucho más aterradora que su furia. Me ignoró por completo. Se arrodilló frente al cochecito, bloqueándome el paso, y le habló directamente a mi hija. Su voz era baja y dulce, una parodia de una tía amorosa. Hola, preciosa. Arrulló. Sé que tu mamá está confundida. Ella no sabe tu verdadero nombre. Te llamas Matilda. Así te voy a llamar yo, Matilda. Apreté el manillar del cochecito con los nudillos blancos. Le dije que se fuera, con la voz temblorosa. Ella me miró con los ojos muy abiertos e inocentes. Solo trato de ayudar, dijo. Trato de corregir un error antes de que sea demasiado tarde. Cuando estés con nosotras, sabrás a quién perteneces realmente. No esperé a oír más. Di la vuelta al cochecito y caminé a casa con el corazón martilleándome las costillas. Cuando se lo conté a Marcos, su paciencia se agotó por fin.
Llamó a la línea no urgente de la policía para denunciar el acoso. El oficial se mostró comprensivo, pero explicó que, como no había hecho una amenaza explícita de daño físico y se había ido cuando yo retrocedí, poco podían hacer excepto levantar un informe. Sugirieron que solicitáramos una orden de restricción. Contratamos a un abogado esa misma tarde. Pero Jessica estaba escalando más rápido de lo que el sistema legal podía moverse. Comenzó una campaña en el vecindario. Empecé a recibir visitas preocupadas de vecinos que apenas conocía. Una señora mayor y dulce de 3 calles más allá llamó a mi puerta para preguntar si estaba bien, porque una mujer había estado yendo casa por casa con volantes. Sentí que el estómago se me hundía. La vecina me entregó uno de los papeles arrugados que había encontrado bajo un limpiaparabrisas. El volante tenía una foto de Leonor. No sé cuándo la tomó Jessica. Debió haberla sacado de mis redes sociales antes de que la bloqueara. Sobre la foto en letras rojas y negritas se leía: secuestrada. Esta niña no está donde debe estar. Si tiene información, comuníquese con la familia. Debajo estaba el número de teléfono de Jessica. Me quedé en el umbral de la puerta, mirando el volante, sintiendo que el mundo se inclinaba sobre su eje. Le estaba diciendo a extraños que yo había secuestrado a mi propia hija. La amenaza física que tanto había temido estaba evolucionando hacia una guerra psicológica diseñada para aislarme. Convertirme en una paria en mi propia comunidad y crear una narrativa pública en la que yo era la delincuente y ella la madre agraviada. Esa noche llamamos a nuestro abogado en estado de pánico. Nos aseguró que la exigencia de adopción era un absurdo legal. Ningún tribunal en el país separaría a un niño de sus padres aptos por una disputa de nombre Perueo Aceshu. El allanamiento, los volantes difamatorios, eso era otra cuestión. Presentó los papeles para la orden de restricción a la mañana siguiente. El periodo de espera para que se notificara la orden fue una semana de purgatorio absoluto. Marcos pidió una licencia en el trabajo. Nos convertimos en prisioneros de nuestra propia casa, con las persianas siempre bajas y las puertas perpetuamente cerradas. Cada coche que aminoraba la marcha, cada golpe en la puerta me disparaba una descarga de adrenalina. Se suponía que yo debía estar vinculándome con mi recién nacida, disfrutando el dorado resplandor de la nueva maternidad. En lugar de eso, dormía en turnos con mi esposo. Demasiado aterrorizada para perder de vista a la bebé. Convencida de que en cualquier momento Jessica encontraría la manera de cumplir su delirio de que Leonor le pertenecía. La división familiar se convirtió en un abismo. La madre de Marcos, atrapada en medio, finalmente se quebró. Se presentó en nuestra casa una tarde sin avisar, llorando. Nos rogó que entendiéramos. Ella no está bien. Dijo mi suegra con la voz entrecortada. Perdió un bebé, Viviana. Nunca pudo tener a su hija en brazos, su mente está rota. ¿No podrías apaciguarla? Solo por un tiempo. ¿Decirle que le llamarás a la bebé de otro modo? Solo para que pare. Miré a esa mujer, que había sido una abuela para mí durante 10 años, y sentí una profunda tristeza. Estaba tan desesperada por recomponer su familia que me pedía que sacrificara mi cordura, mi seguridad y la identidad de mi hija para calmar a una mujer que activamente intentaba destruirnos. Marcos respondió por los dos. Le dijo a su madre que la quería, pero que si no podía entender que su deber principal era proteger a su esposa y a su hija de una acosadora documentada, entonces debía irse. Ella se fue sollozando, y no supimos de ella durante otras 2 semanas. La orden de restricción se concedió 5 días después. Un ayudante del alguacil la notificó en su casa. Según el ayudante, Jessica tuvo un colapso total, gritando que la estábamos persiguiendo, que intentábamos silenciar la memoria de su hijo muerto. La orden le prohibía acercarse a menos de 500 pies de nuestra casa. Nuestros lugares de trabajo y la guardería de nuestra hija, aunque Leonor aún no iba a la guardería,
Queríamos que quedara registrado. Durante unos días hubo silencio. El coche dejó de rondar al final de la calle. No aparecieron más volantes. Empecé a respirar de nuevo. Me dejé creer que la barrera legal actuaría como una ducha fría, obligando a Jessica a despertar de su delirio y enfrentar su duelo de manera más saludable. Fui una amnesia. El silencio no era sumisión, era una reorganización. 2 semanas después de que se notificara la orden, sonó el teléfono de Marcos. Era Pedro, el esposo de Jessica. No llamaba para disculparse ni para negociar la paz. Llamaba para informar a Marcos que habían contratado a un nuevo abogado, uno especializado en coerción reproductiva y derechos de los abuelos, aunque ellos no eran los abuelos. Planeaban presentar una demanda civil contra nosotros por infligir intencionalmente daño emocional. Ya no exigían la adopción, sabían que eso era inviable. Ahora exigían un reconocimiento público de que el nombre Leonor había sido robado. Una disculpa formal leída frente a la familia y el cambio legal de nombre de mi hija. Pedro le dijo a Marcos que si nos negábamos, nos llevarían a los tribunales. Nos someterían a declaraciones juradas. Solicitarían nuestros registros médicos, nuestros mensajes de texto, nuestros correos electrónicos. Convertirían nuestras vidas en un espectáculo público. Los vamos a dejar en la ruina, dijo Pedro con una calma inquietante. ¿Crees que un papel nos mantiene alejados? Le pusiste a tu hija el nombre de un fantasma y vas a pagar por ello. Marcos Cogo se sentó al borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Yo estaba en la habitación del bebé, escuchando a través del monitor. Abracé a Leonor con fuerza, sintiendo el peso de la guerra que se libraba por su diminuta existencia. Ya no se trataba de un nombre, se trataba de control, de la incapacidad de Jessica para aceptar una realidad en la que yo tenía algo que ella no, un hijo vivo. El duelo por su bebé nacido sin vida había hecho metástasis hasta convertirse en una obsesión devoradora con mi hija, y no había manera de razonar con eso. Tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas la semana siguiente. Decidimos mudarnos. No fue una decisión tomada por miedo, sino por estrategia. Podíamos enfrentar la demanda civil. Nuestro abogado confiaba en que ganaríamos. Las reclamaciones eran infundadas. Pero ganar un juicio llevaría años. Nos costaría nuestros ahorros y, lo más importante, nos mantendría atados al caos de Jessica. Cada audiencia sería una nueva oportunidad para que ella viera a Leonor. Se nos acercara y retorciera el cuchillo. Queríamos criar a nuestra hija en un lugar donde no fuera conocida como la bebé secuestrada, la del nombre robado. Queríamos que ella conociera su propia historia, a su propia abuela Leonor, sin la sombra del trauma no resuelto de otra mujer. Vendimos nuestra casa en 3 semanas a una pareja joven que no hizo preguntas. No le dijimos a nadie excepto a nuestro abogado y a mi mejor amiga, que nos ayudó a empacar en medio de la noche. Nos mudamos a 3 estados de distancia, a un pequeño pueblo cerca de la costa donde mi abuela me llevaba de vacaciones de verano. Compramos una casa modesta con jardín, del tipo que a mi abuela le habría encantado. El día que nos fuimos, me quedé un momento en la habitación vacía del bebé. Pensé en la carta que había llegado cuando Leonor tenía 3 días. Pensé en lo absurdo de todo, que un nombre o una hilera de letras destinada a honrar el amor se hubiera convertido en un arma. Pensé en Jessica y sentí algo que no esperaba, lástima. Estaba tan perdida en su dolor que se había convertido en un monstruo. Pero era un monstruo de su propia cosecha, negándose a buscar ayuda. Negándose a aceptar la realidad, eligiendo en cambio intentar destrozar otra familia para llenar el vacío de la suya. Cerré la puerta, subí al coche y nos alejamos. Llevamos 6 meses en nuestro nuevo pueblo. La demanda civil se retiró cuando el abogado de Jessica se dio cuenta de que habíamos salido del estado y que su reclamo por daño emocional no tenía sustento sin la proximidad. La orden de restricción expiró, pero ya no importa.
Ella no sabe dónde vivimos. La familia está fracturada, sin posibilidad de reparación. La madre de Marcos envía tarjetas a un apartado postal. Pero no hemos respondido. Estamos construyendo una nueva vida, una sin minas terrestres. Leonor Rosa tiene 7 meses ahora. Ha empezado a gatear. Tiene la barbilla de mi abuela y la risa de su padre. Cuando digo su nombre gira la cabeza reconociendo el sonido de su propia identidad. Es el nombre que elegimos para ella con amor, el nombre que la conecta con un legado de fortaleza y resiliencia. A veces, tarde en la noche, me pregunto si hicimos lo correcto al huir. Me pregunto si deberíamos habernos quedado y luchado para sentar un precedente legal, para demostrar algo. Pero entonces miro a Leonor, durmiendo plácidamente en su cuna, lejos del caos en el que nació, y sé que lo hicimos bien. No huimos de una pelea, elegimos a nuestra hija, elegimos la paz. La última vez que supe, Jessica y Pedro se divorciaron. El estrés de la situación, sumado a su negativa a recibir terapia de duelo, resultó demasiado para su matrimonio. Espero, por su bien, que eventualmente encuentre ayuda. Espero que encuentre una manera de llorar a su hijo sin intentar robar a otro. Pero eso ya no es mi problema. Mi problema es el pequeño ser humano que está aprendiendo a levantarse agarrándose de la mesa de centro, que balbucea sílabas sin sentido que casi parecen palabras. Mi problema es enseñarle que su nombre es un regalo, no una maldición. Ya no nos persigue el fantasma de un niño que nunca conocimos. Vivimos en la realidad vibrante, desordenada y hermosa del que tenemos. Y al final, esa es la única verdad que importa.